En la inmensidad de las estepas de Asia Central, donde los vientos recorren vastos paisajes sin obstáculos y las montañas parecen tocar el cielo, nació una figura destinada a cambiar el curso de la historia. Gengis Khan, el arquitecto del imperio más grande que el mundo haya conocido, sigue siendo un símbolo de genialidad estratégica, ambición indomable y poder sin límites. Su historia, tejida con hilos de sangre, diplomacia y visión, es una de las más fascinantes jamás narradas. El mundo que heredó no era unificado ni pacífico. A finales del siglo XII, las tribus mongolas vivían fragmentadas, en constante conflicto entre sí, sumidas en luchas por recursos y poder. Sin embargo, en este entorno aparentemente hostil, surgió un hombre que supo ver el potencial de estas disputas para forjar algo mucho más grande. Nacido como Temujin, este líder enfrentó la adversidad desde su infancia, transformando cada desafío en un peldaño hacia el dominio absoluto. Hablar de Gengis Khan no es solo referirse a conquistas y batallas. Es adentrarse en una vida que cambió la estructura del mundo conocido, que facilitó el comercio global y el intercambio cultural en una escala sin precedentes. Con su liderazgo, los mongoles se convirtieron en los maestros de la guerra móvil, en estrategas sin igual que desafiaron a los mayores imperios de su tiempo. Pero también fueron administradores hábiles, con una capacidad única para integrar a los conquistados y preservar sus culturas. A finales del siglo XII, Asia Central era un mosaico de culturas, pueblos y tribus, muchas veces en conflicto por la supremacía en unas tierras vastas, pero despiadadas. Las estepas mongolas eran un entorno que no perdonaba la debilidad. Las estaciones extremas, los recursos limitados y la constante amenaza de enemigos forjaban a sus habitantes en un molde de resistencia y adaptabilidad. Este era el mundo en el que nació Temujin, aquel que más tarde sería conocido como Gengis Khan. En aquella época, las tribus mongolas vivían divididas en clanes pequeños y dispersos, con liderazgos frágiles y alianzas efímeras. Estas tribus nómadas sobrevivían como pastores y guerreros, desplazándose con sus yurtas y rebaños, enfrentando no solo las inclemencias del clima sino también las constantes luchas por territorio, ganado y poder. Era una sociedad regida por códigos orales, donde la fuerza física y la lealtad al clan determinaban el destino de los individuos. Temujin nació alrededor de 1162, en el seno de una familia de jefes tribales del clan Borjigin, una de las muchas facciones mongolas de aquel tiempo. Su padre, Yesugei, era un líder respetado que había asegurado su influencia a través de la diplomacia y la guerra. Su madre, Oelun, era una mujer de extraordinaria fortaleza, con una valentía e inteligencia que tendrían un impacto crucial en la vida de su hijo. Desde el principio, el destino de Temujin estuvo marcado por el conflicto. Según las crónicas, su nacimiento coincidió con un augurio, mientras venía al mundo, sostenía un coágulo de sangre en su mano, un presagio que en la tradición mongola simbolizaba que estaba destinado a grandes conquistas. Sin embargo, las circunstancias de su niñez fueron de todo menos gloriosas. En sus primeros años, Temujin fue prometido en matrimonio a Borte, una alianza estratégica con otro clan, un acto común entre los líderes tribales para fortalecer sus lazos políticos. Pero antes de que pudiera consolidar esta unión, la tragedia golpeó a su familia. Su padre fue envenenado por los tártaros, un grupo rival, durante un viaje. La muerte de Yesugei dejó a la familia de Temujin en un estado de vulnerabilidad y escasa protección. En un acto de traición que definió la dura realidad de aquella época, el clan Borjigin abandonó a Oelun y a sus hijos, dejándolos a su suerte en las gélidas estepas. La familia sobrevivió en condiciones extremas, alimentándose de raíces, pequeños animales cazados y la determinación feroz de Oelun, que inculcó en sus hijos el sentido de resistencia y la importancia de la unidad. Estas experiencias marcaron profundamente a Temujin, moldeando su carácter y su comprensión de la traición, la lealtad y la supervivencia. A pesar de estas adversidades, Temujin no perdió de vista sus aspiraciones. En medio de las luchas por la supervivencia, empezó a forjar alianzas con antiguos amigos de su padre y a ganarse la lealtad de otros clanes. Desde joven, demostró una habilidad innata para liderar, persuadir y planificar a largo plazo, rasgos que serían esenciales en su ascenso al poder.
El contexto histórico de Asia Central en esa época ofrecía un lienzo caótico para la ambición de Temüjin. Al norte, los siberianos representaban una amenaza constante. Al sur, los imperios chinos luchaban por mantener el control sobre sus territorios. Los tártaros, naimanos y merquitas, como grandes grupos tribales, competían ferozmente por el dominio de las estepas. Pero ninguna de estas facciones imaginaba que un joven de origen humilde, nacido entre las dificultades más grandes, lograría unificar a los mongoles y establecer un imperio que cambiaría el curso de la historia. Esta etapa inicial de la vida de Temüjin nos muestra no solo el contexto en el que surgió, sino también las semillas de su genio estratégico y su capacidad de liderazgo. La muerte de su padre, la traición de su clan y las penurias que enfrentó junto a su familia no lo quebraron, sino que lo fortalecieron. Fue en este entorno hostil donde aprendió que la supervivencia dependía de la capacidad de adaptarse, de forjar alianzas y de estar dispuesto a enfrentar cualquier adversidad con valentía. Estos principios serían la base de su ascenso imparable hacia la inmortalidad histórica. La infancia y juventud de Temüjin fueron un reflejo de la dureza de la estepa y de la capacidad de un espíritu indomable para sobrevivir y prosperar en las circunstancias más adversas. A la muerte de su padre, siendo apenas un niño, Temüjin quedó al frente de una familia marginada y despojada de toda protección. Abandonados por su clan, Temüjin, su madre Oelun y sus hermanos se enfrentaron a la realidad implacable de la vida en las estepas sin más apoyo que su propia determinación. Durante esos años, la familia se vio obligada a subsistir de manera precaria. La carne de animales pequeños cazados, raíces y bayas, se convirtieron en los componentes fundamentales de la dieta diaria. El frío de los inviernos mongoles, la amenaza constante de los bandidos y los animales salvajes, y la escasez de recursos pusieron a prueba su resistencia física y mental. Oelun se convirtió en un pilar fundamental, inculcando en sus hijos un espíritu de perseverancia y enseñándoles las habilidades básicas necesarias para sobrevivir en un entorno tan hostil. En este contexto de penurias, Temüjin desarrolló una comprensión precoz de la política tribal y del juego de poder que regía la vida de las estepas. También comenzó a destacar por su inteligencia y por su habilidad para atraer aliados y ganarse la lealtad de aquellos que lo rodeaban. Aunque joven, mostró una capacidad extraordinaria para analizar las dinámicas del poder y buscar oportunidades para mejorar la situación de su familia. La vida de Temüjin dio un giro crucial durante su adolescencia cuando fue capturado por los Tayichiut, una tribu rival. Los Tayichiut, antiguos aliados de su padre, consideraban a Temüjin una amenaza potencial. Fue encadenado y sometido a trabajos forzados, con la intención de mantenerlo bajo control. Sin embargo, este episodio, lejos de quebrar su espíritu, solo fortaleció su determinación. Durante su cautiverio, Temüjin logró escapar con la ayuda de un hombre de la tribu que simpatizaba con él. Este acto no solo simbolizó su capacidad para generar lealtad incluso en las circunstancias más difíciles, sino que también marcó un punto de inflexión en su vida. La experiencia lo llevó a comprender aún más profundamente la naturaleza de las alianzas y las traiciones, una lección que aplicaría de manera magistral en su futuro ascenso al poder. Tras su escape, Temüjin se reunió con su familia y comenzó a construir su red de alianzas. Su matrimonio con Borte, con la que estaba prometida desde su niñez, consolidó una unión estratégica con el clan de su esposa. Borte no solo se convirtió en su compañera de vida, sino también en una figura crucial en su trayectoria. Su lealtad y apoyo serían fundamentales en los momentos más críticos. No obstante, su matrimonio no estuvo exento de dificultades. Poco después de casarse, Borte fue secuestrada por los merquitas, una tribu enemiga. Este evento fue un catalizador para Temüjin, que demostrando su capacidad para movilizar recursos y forjar alianzas, se unió a su amigo y aliado Hamuka, así como al líder tribal Togrul, para rescatarla. Este episodio no solo destacó su habilidad para liderar y negociar, sino que también mostró su determinación de proteger aquello que le importaba. La relación con Hamuka, que en aquel momento era un amigo cercano, desempeñó un papel significativo en esta etapa de su vida. Ambos compartían la visión de unificar a las tribus mongolas,
pero sus ambiciones eventualmente los llevarían a enfrentarse como enemigos mortales. En esta etapa inicial, sin embargo, su colaboración marcó el comienzo de la consolidación del poder de Temujin. A medida que Temujin crecía, también lo hacía su reputación. Su capacidad para superar adversidades y su habilidad para ganar la lealtad de sus aliados comenzaron a diferenciarlo de otros líderes tribales. Aunque todavía enfrentaba desafíos, la semilla de su liderazgo estaba echando raíces. Aprendió que el poder no solo residía en la fuerza militar, sino también en la capacidad de tejer una red de relaciones basada en la confianza, la reciprocidad, y cuando fuera necesario, el temor. En estos años formativos, Temujin comenzó a mostrar destellos de la grandeza que definiría su vida. Había aprendido a sobrevivir en un mundo brutal, a generar lealtad en quienes lo rodeaban y a identificar y aprovechar oportunidades estratégicas. Con cada desafío superado, su confianza y determinación crecían. La base de su genio estaba ya establecida, aunque pocos podían prever que este joven de origen humilde algún día se convertiría en el hombre conocido como Gengis Khan. El joven Temujin, endurecido por las adversidades y fortalecido por su habilidad para formar alianzas, comenzó a vislumbrar un objetivo mucho más ambicioso que el de simplemente proteger a su familia o asegurar su supervivencia. Entendió que la verdadera fuerza radicaba en la unidad, un concepto prácticamente desconocido entre las tribus mongolas, divididas por rivalidades históricas y conflictos constantes. Esta visión de unificar a las tribus en una única fuerza consolidada sería la piedra angular de su legado. El camino hacia la unificación no fue sencillo ni inmediato. Las tribus mongolas estaban fragmentadas en clanes y subclanes, cada uno liderado por jefes tribales que protegían ferozmente su independencia. Temujin comprendió que para unificarlas, necesitaría una combinación de fuerza, estrategia y diplomacia. Utilizó todas las herramientas a su disposición, desde matrimonios estratégicos hasta alianzas basadas en intereses mutuos, y no dudó en recurrir a la guerra cuando la situación lo requería. Uno de los primeros pasos significativos en este proceso fue su alianza con Togrul, el líder del clan Keraita, conocido como el Rey On. Togrul era un poderoso líder tribal y antiguo amigo de Yasuhei, el padre de Temujin. Al apelar a esta relación y ofrecer su lealtad, Temujin aseguró el apoyo de los Keraitas, un respaldo crucial en los primeros años de su campaña de unificación. Sin embargo, la alianza que inicialmente le proporcionó más fuerza también lo llevó a una traición dolorosa. Su antiguo amigo y aliado, Hamuka, comenzó a ver a Temujin como una amenaza. Aunque inicialmente compartían el sueño de unificar a las tribus, las ambiciones divergentes y la lucha por el poder los llevaron a un enfrentamiento inevitable. Hamuka se proclamó Gurkhan, un título que lo posicionaba como el líder supremo de los mongoles, y movilizó a un gran número de tribus para enfrentarse a Temujin. La guerra entre Temujin y Hamuka fue brutal y decisiva. En 1187, Hamuka infligió una dura derrota a Temujin, capturando a muchos de sus hombres y ejecutando a varios de ellos de manera particularmente cruel. Sin embargo, lejos de desanimarse, Temujin utilizó esta derrota para reorganizar sus fuerzas y consolidar su base de poder. Aprendió de sus errores, ajustó sus tácticas y comenzó a implementar un enfoque revolucionario en la estructura y la disciplina de su ejército. Una de las innovaciones más importantes de Temujin fue la organización de su ejército en unidades conocidas como Arban, compuestas por 10 hombres. Cada grupo de 10 estaba subordinado a un líder, que a su vez respondía a un comandante de 100, luego a uno de 1000, y finalmente, a un comandante de 10.000. Este sistema jerárquico, combinado con una disciplina estricta y una meritocracia que premiaba la lealtad y la competencia, transformó a los guerreros mongoles en una fuerza cohesionada y letal. Además, Temujin promulgó un nuevo código de leyes conocido como el Yasa, que establecía normas estrictas para mantener el orden entre sus seguidores. Este código fomentaba la lealtad, castigaba severamente la traición y aseguraba que todos, desde los líderes hasta los guerreros más humildes, se rigieran por los mismos principios. Esta medida no solo reforzó su control sobre las tribus unificadas, sino que también sentó las bases para la administración de su imperio. A medida que Temujin consolidaba su poder, más tribus comenzaron a unirse a su causa,
algunas por convicción y otras por pura necesidad. Las tribus Tayichiut, Naimanas y Merquitas, que inicialmente se habían resistido, fueron derrotadas y absorbidas en su creciente confederación. Cada victoria no solo le proporcionaba nuevos recursos y guerreros, sino que también enviaba un mensaje claro a sus enemigos: resistirse a Temujin significaba enfrentarse a un adversario implacable y organizado. En 1206, después de años de luchas y conquistas, Temujin alcanzó su objetivo. En un gran consejo tribal conocido como Kurultai, fue proclamado como Gengis Khan, un título que puede traducirse como gobernante universal o emperador oceánico. Este evento marcó un momento decisivo en la historia, ya que simbolizaba la unificación de los mongoles bajo un solo líder por primera vez. Con esta unificación, Gengis Khan no solo se convirtió en el líder de los mongoles, sino también en el arquitecto de un nuevo orden político y militar en la región. Bajo su liderazgo, los mongoles no eran un conjunto de tribus en guerra entre sí, sino una fuerza cohesionada con un propósito común. Este logro fue el primer paso hacia la construcción de un imperio que pronto cambiaría el curso de la historia mundial. La unificación de las tribus mongolas en 1206 fue un logro extraordinario, pero para Gengis Khan era solo el comienzo. Con un pueblo unificado bajo su liderazgo y un ejército disciplinado y eficiente, puso su mirada más allá de las estepas mongolas. Su ambición y visión estratégica lo llevaron a iniciar una serie de conquistas que transformarían el mapa político de Asia y más allá. Estas primeras campañas no solo consolidaron su poder, sino que también demostraron la genialidad militar que definió su legado. El territorio inmediato a las tierras mongolas estaba dominado por los Chichia, una dinastía situada en el noroeste de China. Los Chichia controlaban una región estratégica, rica en recursos y con rutas comerciales clave. Gengis Khan vio en ellos un objetivo ideal para probar la capacidad de su ejército unificado y establecer una base para futuras campañas. En 1209, lanzó su primera gran ofensiva contra este reino. La campaña contra los Chichia fue un ejemplo temprano de la maestría táctica de Gengis Khan. Los mongoles, expertos en la guerra móvil, utilizaron sus famosas tácticas de caballería para envolver y hostigar a sus enemigos, moviéndose con una velocidad y precisión que dejaban a los ejércitos tradicionales desconcertados. Sin embargo, también enfrentaron desafíos significativos, como las fortalezas amuralladas de los Chia-Chia, un tipo de obstáculo que los mongoles rara vez encontraban en las estepas. Gengis Khan respondió con creatividad e innovación, adoptando técnicas de asedio y utilizando ingenieros capturados para desarrollar nuevas herramientas de guerra. Tras una serie de batallas decisivas, los Chia-Chia se rindieron y aceptaron convertirse en vasallos de Gengis Khan. Esta victoria inicial no solo aseguró recursos vitales y acceso a nuevas tecnologías, sino que también fortaleció la moral de los mongoles y consolidó la reputación de Gengis Khan como un líder invencible. Además, fue el preludio de un conflicto aún mayor, la guerra contra la dinastía Jin. La dinastía Jin gobernaba el norte de China y representaba una potencia formidable en Asia Oriental. Controlaban extensas tierras agrícolas y ciudades ricas, pero también tenían una larga historia de conflictos con las tribus nómadas de las estepas. En 1211, Gengis Khan inició una campaña masiva contra los Jin, llevando la guerra a un nivel completamente nuevo. Su ejército, que combinaba velocidad, disciplina y una comprensión profunda del terreno, penetró profundamente en el territorio enemigo. Una de las claves del éxito de Gengis Khan fue su capacidad para adaptarse a diferentes contextos de guerra. Comprendió que la conquista de un imperio agrícola y urbano como el de los Jin requería estrategias diferentes a las que había utilizado contra tribus rivales o los Chichia. Introdujo tácticas innovadoras, como el uso de espías para obtener inteligencia detallada sobre las fortalezas enemigas y la incorporación de tropas y tecnologías extranjeras, incluidas máquinas de asedio avanzadas. La campaña contra los Jin también mostró la brutalidad y determinación de Gengis Khan. En ciudades que resistieron obstinadamente, los mongoles no dudaron en recurrir a la devastación total como una forma de enviar un mensaje claro a otros potenciales enemigos. Sin embargo,
también mostró su capacidad para integrar a los conquistados. Muchos soldados, artesanos y administradores de los territorios Jin fueron absorbidos en el imperio mongol, contribuyendo a su crecimiento y fortalecimiento. El éxito de estas primeras conquistas se basó en las habilidades militares de Gengis Khan, pero también en su capacidad para liderar y motivar a sus hombres. Su ejército no era solo una máquina de guerra, era una comunidad cohesionada por la lealtad a su líder y por un código de disciplina y honor, que aseguraba la unidad. Gengis Khan recompensaba la valentía y la competencia, independientemente del origen social de sus hombres, fomentando una meritocracia que le permitió aprovechar al máximo el talento disponible. La conquista de los Chichia y los Jin no solo expandió enormemente el territorio bajo control mongol, sino que también estableció a Gengis Khan como una figura temida y respetada en toda Asia. Estos primeros éxitos sentaron las bases para campañas aún más ambiciosas, pero también marcaron el comienzo de una nueva era en la historia de la guerra. Bajo el liderazgo de Gengis Khan, los mongoles no solo dominaron las técnicas de combate existentes, sino que también las reinventaron, creando un modelo de guerra móvil, estratégica y adaptable que cambiaría el curso de la historia. Con esas primeras victorias, Gengis Khan no solo consolidó su posición como el líder indiscutible de los mongoles, sino que también demostró al mundo que su ambición no conocía límites. Las conquistas iniciales fueron solo el prólogo de una campaña más grande, una que llevaría a los mongoles a las puertas de Europa y consolidaría su lugar como el imperio terrestre más grande jamás visto. Tras consolidar su dominio sobre las tribus mongolas y someter a los Chichia y a la dinastía Jin, Gengis Khan giró su atención hacia Occidente. En 1218, su mirada se posó en el floreciente imperio Corasmio, una vasta región que abarcaba áreas del actual Irán, Uzbekistán, Turkmenistán y Afganistán. Este imperio, gobernado por el Shah, Mohammed II, controlaba rutas comerciales clave, incluidas partes de la legendaria Ruta de la Seda, y representaba una oportunidad para expandir tanto el poder militar como la influencia económica de los mongoles. Al principio, Gengis Khan buscó establecer relaciones pacíficas con los corasmios. En un gesto diplomático, envió una caravana de comerciantes mongoles para abrir rutas comerciales y fomentar la cooperación entre ambos imperios. Sin embargo, este esfuerzo terminó en un acto de traición. La caravana fue capturada y sus miembros asesinados por un gobernador corasmio, bajo sospechas de espionaje. Cuando Gengis Khan envió embajadores para exigir justicia, estos fueron ejecutados por orden del propio Shah, Mohammed. Este acto fue interpretado como un insulto personal y una afrenta a la dignidad del líder mongol, que respondió con una contundencia que se convertiría en legendaria. En 1219, Gengis Khan reunió un ejército masivo y lanzó una campaña militar contra el imperio corasmio, demostrando la combinación letal de estrategia, velocidad y ferocidad que definía a los mongoles. Esta guerra no solo mostró la capacidad de Gengis Khan para movilizar y coordinar grandes contingentes, sino que también reveló su maestría en el uso del terror psicológico como arma. La invasión comenzó con un movimiento estratégico característico de Gengis Khan. Dividió su ejército en varias columnas, atacando simultáneamente múltiples ciudades corasmias. Esta táctica confundió y desorganizó a las fuerzas del Shah, que no pudieron defender eficazmente su vasto territorio. Cada ciudad conquistada por los mongoles enfrentó un destino terrible, aquellas que ofrecían resistencia eran arrasadas sin piedad, y sus habitantes, masacrados o esclavizados. Este uso metódico de la violencia tenía un propósito claro: sembrar el miedo en el corazón de sus enemigos y desmoralizar a los defensores de otras ciudades antes de que llegara el ejército mongol. Las principales ciudades del imperio, como Bujará, Samarcanda y Urgench, cayeron una tras otra ante los mongoles. Samarcanda, una de las joyas del mundo islámico, fue capturada en 1220 tras un asedio breve pero devastador. Gengis Khan utilizó una táctica innovadora, ordenó que los prisioneros capturados en campañas anteriores marcharan al frente del ejército mongol como escudos humanos, lo que debilitó la moral de los defensores. Después de tomar la ciudad, Gengis Khan permitió a sus tropas saquearla, un acto que marcó la brutalidad de su estrategia. El Shah, Mohammed, incapaz de enfrentar a los mongoles en el campo de batalla, huyó hacia el oeste, dejando a su imperio en ruinas.
Sin embargo, Gengis Khan no estaba dispuesto a permitir que el Shah escapara ileso. Ordenó a uno de sus generales más confiables, Subotai, que lo persiguiera sin descanso. Finalmente, el Shah murió en una isla del mar Caspio, agotado y sin recursos, poniendo fin a su dinastía y sellando la victoria de los mongoles. Pero la conquista del Imperio Corasmio fue más que una campaña militar. Marcó un punto de inflexión en la historia de las conquistas mongolas. La victoria demostró la capacidad de Gengis Khan para liderar a sus fuerzas en un territorio lejano y desconocido, enfrentándose a enemigos con ejércitos y recursos comparables a los suyos. Además, mostró su habilidad para adaptarse a diferentes contextos culturales y geográficos, utilizando tanto la fuerza militar como el terror psicológico para asegurar su dominio. Tras la caída del Imperio Corasmio, los mongoles comenzaron a explorar nuevas fronteras. Gengis Khan envió a Subotai y Gebe, dos de sus generales más brillantes, en una expedición hacia el Cáucaso y el este de Europa. Esta campaña exploratoria llevó a los mongoles a enfrentarse a pueblos y ejércitos completamente nuevos, desde los georgianos hasta los rusos, y consolidó la reputación del ejército mongol como una fuerza imparable. La conquista del Imperio Corasmio también tuvo un impacto profundo en la ruta de la seda. Gengis Khan, consciente de la importancia del comercio para su imperio, trabajó para garantizar la seguridad de las rutas comerciales que ahora estaban bajo su control. Esto permitió un florecimiento del intercambio cultural y económico entre Oriente y Occidente, sentando las bases para un periodo de prosperidad conocido como la Pax Mongólica. Con la destrucción del Imperio Corasmio, Gengis Khan había extendido su influencia mucho más allá de las estepas mongolas. Esta campaña mostró no solo su genio militar, sino también su capacidad para integrar territorios y recursos en una estructura imperial en expansión. Aunque las conquistas no terminaron ahí, la campaña corasmia marcó el apogeo de su ambición y la consolidación de su lugar como uno de los conquistadores más formidables de la historia. Con las vastas extensiones de territorio conquistadas, Gengis Khan se enfrentó a un desafío aún más complejo que el de la guerra: gobernar y mantener unido el imperio más grande que el mundo había conocido hasta entonces. Su genio no se limitaba al campo de batalla, también sobresalió como administrador y arquitecto de un sistema de gobierno que permitió que el imperio mongol prosperara durante décadas. Bajo su liderazgo, se sentaron las bases para un orden político, económico y cultural que transformaría la región y tendría un impacto duradero en la historia mundial. La primera tarea de Gengis Khan fue crear una estructura administrativa que pudiera manejar la diversidad y complejidad de su imperio. Los territorios conquistados incluían a una gran variedad de pueblos, culturas, religiones y sistemas políticos, desde las ciudades-estado musulmanas de Asia Central hasta las comunidades agrícolas chinas. En lugar de imponer una única forma de gobierno, Gengis Khan adoptó un enfoque pragmático. Permitió que muchas regiones mantuvieran sus propias leyes, tradiciones y líderes locales, siempre y cuando juraran lealtad y pagaran tributos regulares. Un componente clave de su administración fue el sistema del Yassa, el código de leyes que había desarrollado durante su ascenso al poder. Aunque los detalles exactos del Yassa no han sobrevivido en registros escritos, sabemos que abarcaba temas tan diversos como la disciplina militar, los derechos de los ciudadanos, la protección del comercio y el castigo de los crímenes. Este código fomentaba la cohesión dentro del imperio y garantizaba que todos, desde los más humildes campesinos hasta los generales más poderosos, estuvieran sujetos a las mismas reglas. El comercio desempeñó un papel central en la visión de Gengis Khan para su imperio. Comprendió que la prosperidad económica era esencial para mantener la estabilidad en sus territorios, y trabajó activamente para revitalizar y proteger las rutas comerciales. La famosa Ruta de la Seda, que conectaba Asia con Europa, se benefició enormemente de las políticas mongolas. Bajo el liderazgo de Gengis Khan, los comerciantes podían viajar con relativa seguridad, sabiendo que los mongoles castigaban severamente a los bandidos y protegían las caravanas. Este periodo de seguridad y estabilidad económica, conocido como la Pax Mongólica, facilitó un intercambio sin precedentes de bienes, ideas y culturas. La diversidad religiosa del imperio también representó un desafío administrativo, pero Gengis Khan abordó este tema con una tolerancia notable para su época.
Aunque él mismo seguía las creencias tradicionales mongolas, basadas en el chamanismo y la reverencia por el cielo eterno o Tengri, permitió que sus súbditos practicaran libremente su propia fe. En su imperio coexistieron musulmanes, cristianos, budistas y taoístas, entre otros, lo que fomentó un ambiente de relativa armonía religiosa. Esta política no solo ayudó a mantener la paz, sino que también consolidó su reputación como un gobernante justo y pragmático. La organización del ejército mongol también desempeñó un papel crucial en la administración del imperio. Gengis Khan mantuvo un sistema militar estrictamente jerárquico y disciplinado, que no solo era una fuerza de combate formidable, sino también una herramienta de gobierno. Los comandantes militares actuaban como gobernadores en muchas regiones, encargados de recaudar tributos, mantener el orden y proteger las fronteras. Este sistema garantizaba que el poder central de Gengis Khan se mantuviera firme incluso en las regiones más remotas de su imperio. Otro aspecto notable de su administración fue la promoción de personas por mérito, independientemente de su origen social o étnico. Gengis Khan valoraba la lealtad y la habilidad por encima de todo, y muchos de sus funcionarios más importantes eran antiguos enemigos o miembros de grupos conquistados. Este enfoque meritocrático no solo mejoraba la eficiencia del gobierno, sino que también incentivaba la cooperación de las élites locales en lugar de su resistencia. La comunicación dentro del vasto imperio mongol fue otra innovación clave. Gengis Khan estableció un sistema de mensajería llamado el Yam, una red de estaciones de relevo donde los mensajeros podían descansar y cambiar de caballos. Este sistema permitía transmitir mensajes con una velocidad sorprendente para la época, conectando las regiones más lejanas del imperio con el centro del poder. Esta red no solo facilitaba la administración, sino que también fortalecía el control de Gengis Khan sobre sus dominios. La integración cultural y económica que fomentó Gengis Khan tuvo un impacto profundo. Los territorios bajo su control experimentaron un intercambio sin precedentes de tecnología, conocimiento y bienes. Inventos chinos como la pólvora y la imprenta se extendieron hacia Occidente, mientras que ideas del mundo islámico en astronomía, matemáticas y medicina llegaron a Oriente. Este flujo cultural, aunque a menudo pasado por alto, fue una de las contribuciones más importantes del imperio mongol al desarrollo global. A pesar de su enfoque pragmático y sus innovaciones administrativas, Gengis Khan no era ajeno al uso del miedo y la fuerza para mantener el control. Aquellos que desafiaban su autoridad enfrentaban consecuencias devastadoras. Las rebeliones eran sofocadas rápidamente y con extrema dureza, enviando un mensaje claro a otros posibles disidentes. Este equilibrio entre tolerancia y brutalidad fue una de las razones clave por las que el imperio de Gengis Khan logró mantenerse unido durante su vida. La administración del imperio de Gengis Khan no solo fue un ejemplo de eficiencia y pragmatismo, sino también un testimonio de su genio estratégico y político. Su capacidad para transformar un conglomerado de tribus nómadas en un sistema imperial cohesionado sentó las bases para el periodo más expansivo de la historia mongola. Aunque su legado como conquistador es bien conocido, su habilidad para gobernar fue igualmente crucial para el éxito duradero de su imperio. El genio de Gengis Khan no se limitaba solo a su capacidad para liderar y administrar un vasto imperio, su brillantez estratégica en el campo de batalla lo convirtió en uno de los más grandes comandantes militares de la historia. Enfrentándose a enemigos que con frecuencia superaban en número a sus fuerzas, Gengis Khan desarrolló tácticas revolucionarias y adoptó tecnologías militares que transformaron la guerra en su época. Su enfoque innovador para la batalla, que combinaba velocidad, sorpresa y adaptabilidad, no solo le permitió conquistar territorios vastos y diversos, sino que también dejó un legado militar que perduró mucho después de su muerte. Uno de los pilares de la estrategia militar de Gengis Khan fue el uso de su caballería ligera, la cual era la columna vertebral de su ejército. Los mongoles, expertos jinetes desde temprana edad, podían moverse con una velocidad asombrosa a través de las estepas y otros terrenos difíciles. Estos jinetes eran increíblemente disciplinados y podían realizar maniobras complejas, mientras disparaban flechas con una precisión letal. La capacidad de los mongoles para atacar y retirarse rápidamente les daba una ventaja significativa sobre las fuerzas enemigas, que rara vez podían reaccionar a tiempo.
La táctica de la emboscada era otra de las armas fundamentales del ejército mongol. Gengis Khan utilizaba el terreno a su favor, tendiendo trampas y emboscadas en los puntos de paso obligados de sus enemigos. Su ejército era experto en el engaño, y muchas veces simulaba una retirada para atraer a las fuerzas enemigas hacia el interior de un terreno preparado para la emboscada. Este tipo de operaciones psicológicas fue clave para derrotar a ejércitos más grandes y mejor equipados, ya que el enemigo a menudo subestimaba la capacidad de los mongoles para sorprenderlos. Además, Gengis Khan introdujo una estructura militar basada en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, lo que le permitió un control y coordinación excepcionales sobre su ejército. Esta organización jerárquica permitía la rápida transmisión de órdenes y la flexibilidad para adaptarse a cambios inesperados en el campo de batalla. Esta forma de organización fue adoptada por muchos ejércitos posteriores y se considera una de las mayores innovaciones en la historia militar. Otra característica de la guerra mongola fue la integración de tropas especializadas. Gengis Khan reclutaba no solo a los mejores jinetes, sino también a expertos en diversas técnicas de asedio y combate. Sus ejércitos eran acompañados por ingenieros que desarrollaban máquinas de guerra como catapultas y torres de asedio, que permitían a los mongoles sitiar y tomar incluso las ciudades más fortificadas. Este enfoque multidisciplinario permitió a los mongoles superar las defensas más avanzadas de la época, desde murallas hasta fortalezas imponentes. Además de las tácticas de campo, Gengis Khan se aprovechó de la guerra psicológica como un elemento esencial de su estrategia. La brutalidad de sus ejércitos y la rapidez de sus ataques sembraban un profundo temor en las poblaciones que aún no habían sido conquistadas. Las noticias sobre las masacres de ciudades enteras se propagaban rápidamente, y muchos de los enemigos de Gengis Khan se rendían sin luchar, convencidos de que la resistencia solo traería la destrucción total. Este uso del terror no solo aceleraba las conquistas, sino que también aseguraba la sumisión de las poblaciones sin necesidad de un enfrentamiento directo. Gengis Khan también sabía cómo adaptar las tácticas y tecnologías de sus enemigos. A medida que avanzaba en sus conquistas, se encontró con nuevas formas de combate y armamento, desde las máquinas de asedio chinas hasta los guerreros fuertemente armados de los pueblos musulmanes. En lugar de rechazar dichas innovaciones, los mongoles las adoptaron y mejoraron. Esta capacidad para aprender y adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias fue una de las características que separó a Gengis Khan de otros líderes militares de la época. En el ámbito de las armas y las tecnologías, los mongoles dominaron el uso del arco compuesto, que era más potente y preciso que el arco tradicional. Este tipo de arco, combinado con la habilidad de los jinetes mongoles para disparar mientras cabalgaban a gran velocidad, les daba una ventaja decisiva en el combate a distancia. La movilidad de las fuerzas mongolas, que operaban en formaciones flexibles y cambiantes, también les permitió evadir las formaciones de batalla tradicionales y desorganizar las líneas enemigas con facilidad. Sin embargo, Gengis Khan no solo confiaba en la habilidad de sus tropas, sino que también desarrolló un sistema de espionaje excepcional. Los mongoles empleaban espías, informantes y guerreros infiltrados que les proporcionaban información precisa sobre los movimientos y debilidades de sus enemigos. Este sistema de inteligencia, que incluía tanto el uso de reconocimiento aéreo con palomas mensajeras, como el reclutamiento de desertores y prisioneros de las ciudades conquistadas, proporcionaba a Gengis Khan una ventaja crítica para anticipar y superar las tácticas de sus adversarios. Además de su excepcional táctica de combate, Gengis Khan comprendió que la gestión de las tropas era esencial para mantener la moral alta y asegurar la eficacia en el campo de batalla. Conocía a fondo las capacidades de cada uno de sus generales y oficiales, y premiaba a aquellos que demostraban destreza y lealtad. Su ejército estaba organizado de manera que el valor y la habilidad eran más importantes que el estatus social, lo que permitió que muchos hombres provenientes de tribus conquistadas, o incluso de las ciudades sometidas, ascendieran a posiciones de poder dentro del ejército. Gengis Khan también innovó en el tratamiento de prisioneros. Otros conquistadores de la época ejecutaban o esclavizaban a los prisioneros, pero los mongoles adoptaron una política pragmática. Aquellos que se rendían sin luchar eran tratados con respeto, y en muchos casos, se les ofrecían roles dentro del imperio.
Muchos prisioneros fueron empleados como artesanos, ingenieros o soldados en el ejército mongol, lo que no solo fortaleció sus fuerzas, sino que también les permitió aprovechar los conocimientos y habilidades de los pueblos conquistados. En contraste, aquellos que resistían eran exterminados con ferocidad. En resumen, la combinación de tácticas innovadoras, adaptabilidad tecnológica, uso del terror psicológico y una estructura militar jerárquica y flexible, transformaron al ejército de Gengis Khan en una máquina de guerra imparable. El liderazgo visionario de Gengis Khan en el campo de batalla, junto con su capacidad para aprender de sus enemigos y aprovechar las oportunidades estratégicas, le permitió construir un imperio de proporciones colosales que fue mucho más que un logro militar, fue un testimonio de su genio como estratega, innovador y líder. La figura de Gengis Khan, aún hoy en día, sigue siendo uno de los más grandes misterios y fascinaciones de la historia mundial. Su legado no solo se define por las batallas que ganó, los imperios que destruyó o las tierras que conquistó, sino por el imperio mismo que fundó, una estructura que perduró durante siglos más allá de su muerte. La magnitud de su impacto resuena no solo en las tierras que gobernó, sino en las culturas y naciones que emergieron de sus conquistas. Al final de su vida, Gengis Khan había logrado lo que muchos consideraban imposible, había establecido un imperio que abarcaba todo desde las costas del Pacífico hasta el mar Caspio, un territorio que se extendía por más de 33 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndolo en el imperio terrestre más grande de la historia. La forma en que organizó y administró este vasto dominio fue un testimonio de su visión y habilidades estratégicas. La creación de la Pax Mongólica, un periodo de estabilidad y crecimiento económico, facilitó un flujo de bienes, tecnología y conocimiento que conectaba Oriente con Occidente. A través de su imperio, ideas de la China medieval, la ciencia islámica y los productos de Asia Central llegaron a Europa, lo que dejó una huella en la historia mundial que aún se percibe. Sin embargo, más allá de sus logros territoriales y administrativos, el legado de Gengis Khan se define en gran medida por su habilidad para reunir y unificar a las diversas tribus nómadas mongolas bajo una sola bandera. Fue esta habilidad para trascender la fragmentación tribal lo que le permitió fundar el imperio mongol, que de otro modo habría permanecido dividido y probablemente insignificante. La adopción de un sistema militar basado en el mérito, la lealtad y la competencia, y no en el linaje o el estatus, creó un ejército formidable y una estructura de poder sólida que podía adaptarse a las cambiantes demandas de la guerra y la gobernanza. No obstante, la muerte de Gengis Khan, ocurrida en 1227, marcó el comienzo de un proceso de desintegración gradual del imperio que había creado. Aunque el imperio continuó expandiéndose bajo el liderazgo de sus hijos y nietos, las luchas internas y las diferencias de poder comenzaron a resquebrajar su cohesión. El imperio mongol, como una única entidad unificada, no sobreviviría mucho después de la muerte de Gengis Khan. A medida que las diversas ramas de su familia, como la línea de los Iljánidas, los Chagatai y los mongoles Yuan, tomaban el control de diferentes territorios, surgieron rivalidades que finalmente dividieron el imperio en varias entidades separadas. El más conocido de sus descendientes, Kublai Khan, se convirtió en el fundador de la dinastía Yuan, en China, lo que representaba el auge de la influencia mongola en la región. Aunque su reinado consolidó el dominio de los mongoles en China, el imperio mongol continuó fragmentándose. Los descendientes de Gengis Khan siguieron siendo figuras poderosas, pero nunca lograron reconstruir la unidad bajo una sola administración como la que Gengis Khan había alcanzado. Más allá de la fragmentación política, el impacto cultural de Gengis Khan fue profundo. Durante su gobierno, el imperio mongol permitió una interconexión sin precedentes entre las diferentes culturas de Eurasia. Las rutas comerciales, anteriormente dominadas por diversas potencias regionales, fueron aseguradas por los mongoles, lo que permitió una circulación más fluida de productos, ideas y tecnologías entre Oriente y Occidente. Este intercambio facilitó el contacto entre el mundo islámico y China, promoviendo el intercambio de conocimientos en campos como la astronomía, las matemáticas, la medicina y la ingeniería. La pólvora y las técnicas de impresión chinas llegaron a Europa, mientras que el papel y los productos textiles viajaron hacia el este. La conexión de los mundos europeo y asiático fue un legado fundamental de las conquistas de Gengis Khan.
Pero el legado de Gengis Khan también fue en muchos aspectos uno de destrucción y transformación. Sus conquistas implicaron masacres en masa y una brutalidad que nunca fue completamente olvidada. Las ciudades que se interponían en su camino fueron devastadas sin piedad. En lugares como Nishapur y Bujará, millones de personas perdieron la vida. A pesar de la amplitud de su visión de unificación, sus métodos a menudo se basaron en el terror y la deshumanización de sus enemigos. A lo largo de los siglos, los relatos sobre la violencia extrema de las invasiones mongolas se convirtieron en parte del folclore europeo y asiático, perpetuando la figura de Gengis Khan como un conquistador despiadado. A medida que pasaron los siglos, la figura de Gengis Khan fue reinterpretada por distintas culturas. En Occidente, se le veía como el arquetipo del líder brutal, un hombre que conquistó el mundo a través de la fuerza y el terror. Pese a ello, en su propio pueblo y en muchas de las regiones que conquistó, su figura fue venerada. Para los mongoles, Gengis Khan no solo era un conquistador, sino un fundador de la unidad. Fue considerado un líder casi místico, que les dio un propósito, una identidad colectiva y una razón para unirse bajo un solo estandarte. Su nombre, Temujin, que significaba hombre de hierro, pasó a ser sinónimo de fortaleza y determinación. Su legado fue transmitido por generaciones, y su imagen se convirtió en una fuente de inspiración para el pueblo mongol. En la China imperial, Gengis Khan fue recordado no solo como el hombre que destruyó la dinastía Jin y abrió el camino para el ascenso de la dinastía Yuan, sino también como una figura que dejó una huella cultural y administrativa en la historia china. En Persia, su imperio fue visto como una fuerza que reorganizó y reestructuró el mundo islámico, normalmente de manera brutal, pero transformadora. Más allá de las conquistas y las batallas, el verdadero legado de Gengis Khan reside en su capacidad para construir un imperio globalmente interconectado, en su visión de un mundo sin las fronteras de su época, y en su habilidad para inspirar a generaciones de líderes que vieron en su figura única un símbolo de poder, resistencia y ambición sin límites. En la historia de la humanidad, pocos líderes han dejado un impacto tan duradero y profundo, y su nombre sigue vivo, tanto en el recuerdo de sus victorias como en las huellas que dejó en la cultura, la economía y la política mundial. El imperio de Gengis Khan, aunque fragmentado en los años posteriores a su muerte, es recordado hoy como una de las estructuras más impresionantes de la historia. Su figura sigue siendo símbolo de la complejidad humana, un líder capaz de dominar el mundo con el poder de su voluntad, pero también un hombre que entendió el valor de la administración, la comunicación y la construcción de un imperio más allá de la mera conquista militar. Gengis Khan, el genio que lideró el imperio más grande de la historia, dejó un legado que sigue vivo en la memoria de la humanidad. La figura de Gengis Khan se ha ido envolviendo en una capa de mito y leyenda, tanto dentro de las culturas que él conquistó como fuera de ellas. El hombre real que unificó a los pueblos nómadas de Mongolia, y construyó el imperio terrestre más grande jamás conocido, no solo dejó una huella histórica palpable, sino que se transformó, con el paso de los siglos, en una figura casi mítica, cargada de simbolismo. Las historias sobre su figura están llenas de hazañas épicas, de batallas sin igual y de decisiones casi divinas. No obstante, al mismo tiempo, Gengis Khan sigue siendo un enigma, pues la historia oficial y la tradición oral mongola presentan diferentes versiones de su vida, con tintes que oscilan entre la figura de un líder inspirado por el cielo mismo y la de un hombre extremadamente pragmático y calculador. La leyenda de Gengis Khan se teje no solo a través de los relatos de sus contemporáneos, sino también por la manera en que las culturas posteriores han construido su imagen. En Mongolia, por ejemplo, se le ha venerado como el héroe nacional, un ser casi celestial que guiaba a su pueblo hacia la prosperidad y la gloria. Los mongoles, descendientes directos de sus vastos dominios, lo consideran un líder invencible, cuya vida está marcada por milagros y presagios divinos. Las leyendas de su nacimiento hablan de fenómenos sobrenaturales. Se decía que nació con un coágulo de sangre en la mano, lo que se interpretaba como un signo de que iba a ser un líder destinado a conquistar el mundo. En su vida, muchos relatos también apuntan a su conexión con los cielos, y se creía que él era la encarnación del espíritu de la gran estepa, el protector de su pueblo y el elegido de los dioses. En la tradición popular mongola,
Gengis Khan es más que un simple guerrero, es un símbolo de unidad y resistencia, un líder que trascendió su origen humilde para convertirse en un líder mundial. Su vida está llena de episodios extraordinarios que lo alejan de lo mundano y lo acercan al dominio de lo épico. La dureza de su carácter, su enfoque visionario y su capacidad para crear un imperio multicultural que abarcaba desde Asia Central hasta Europa, le valieron el reconocimiento como el máximo artífice de la historia mongola. En las estepas, el viento parece susurrar su nombre como un eco inquebrantable de un pasado glorioso que aún se conserva en la memoria colectiva de su pueblo. Por otro lado, en las regiones que fueron víctimas de sus conquistas, Gengis Khan ha sido recordado a lo largo de los siglos como un emblema de devastación y terror. Sus invasiones fueron brutales, y la extensión de la violencia a menudo se ha exagerado en los relatos. Las crónicas persas, por ejemplo, lo pintan como un monstruo que arrasó con civilizaciones enteras. Las matanzas masivas, las ciudades arrasadas y las familias aniquiladas se convirtieron en los elementos más prominentes de su imagen en el imaginario popular. No es de extrañar que la figura de Gengis Khan se haya transformado en un personaje de miedo, utilizado por generaciones posteriores para ilustrar la peligrosidad de los grandes conquistadores y la brutalidad de las invasiones mongolas. La discrepancia entre el Gengis Khan venerado y el temido también se extiende a la narrativa occidental. En Europa, donde los mongoles representaban la amenaza inminente, se gestaron relatos sobre el líder mongol como una figura casi demoníaca, un hombre de hierro con el poder de arrasar civilizaciones enteras con la sola fuerza de su voluntad. Sin embargo, conforme pasaron los siglos, se empezó a reconocer la complejidad de su liderazgo. Historiadores y académicos, especialmente desde el siglo XIX, han empezado a interpretar a Gengis Khan como un visionario, que más allá de la violencia de sus campañas, mostró un profundo sentido práctico en la administración de su imperio. Su capacidad para crear un sistema de leyes universales y para fomentar un ambiente de tolerancia religiosa en sus dominios, son elementos que humanizan a un líder tan imponente. Gengis Khan también es un referente del fenómeno del liderazgo en su forma más pura. Se le ha analizado desde una perspectiva psicológica como un hombre capaz de reunir a personas con motivaciones e intereses tan variados, y de gobernar un imperio tan diverso, a través de una combinación única de carisma, estrategia y pragmatismo. Sus contemporáneos le reconocían por su capacidad de inspirar lealtad inquebrantable entre sus seguidores, a quienes trataba con justicia, sin importar su origen étnico, siempre que demostraran habilidad y valentía. Por ello, Gengis Khan no solo fue un conquistador, fue un líder que supo motivar a las masas y darles una identidad común, algo crucial para el mantenimiento de un imperio tan extenso y diverso. Hoy en día, el legado de Gengis Khan sigue vivo no solo en las historias de los pueblos mongoles, sino en la historia global. El imperio que fundó dejó un impacto duradero en el comercio, las comunicaciones, las tecnologías y las interacciones culturales de los siglos posteriores. El auge del comercio de la ruta de la seda, el intercambio entre culturas asiáticas y europeas, y el desarrollo de nuevos métodos de guerra, fueron todos impulsados en parte por las conquistas de Gengis Khan. El mundo moderno todavía se beneficia indirectamente de la Pax Mongólica, ese breve periodo de relativa paz que permitió el intercambio libre y seguro de bienes y conocimientos entre Oriente y Occidente. Sin embargo, la leyenda de Gengis Khan también nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la historia. En su figura se conjugan la violencia y la construcción, la destrucción y la creación, el caos y el orden. A través de él, se pueden explorar las múltiples facetas del poder, la guerra, la cultura y la humanidad misma. Su vida desafía las simples categorías de héroe o villano, dejándonos con una figura que es por encima de todo, un hombre de su tiempo, pero también una figura cuyas acciones cambiaron el curso de la historia para siempre. Hoy, Gengis Khan sigue siendo uno de los personajes más estudiados y discutidos, no solo por su genialidad como líder militar, sino por la magnitud de su impacto. En muchos sentidos, Gengis Khan es un símbolo de la capacidad humana para trascender las circunstancias más difíciles y forjar un destino propio. Así, la leyenda de Gengis Khan continúa viva en las narrativas del poder, el liderazgo y la resistencia. Su nombre sigue siendo invocado con respeto y temor, y su legado,
un reflejo de lo mejor y lo peor de la humanidad, sigue siendo una de las historias más complejas y fascinantes de la historia mundial.